De esta manera, si estamos viendo, básicamente lo que hemos visto es este link. Ya arrancamos a grabar muy tarde, a 5, pero este link es el que estamos viendo. Seguimos con... Estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Bueno. Su anchura, con lo que aumenta la resistencia. Observando estos ejemplos, podemos ver claramente que la resistencia de un ohm tiene una ranura corta y una trayectoria ancha. La de un kilo ohm tiene casi 3 rotaciones y la trayectoria es mucho más fina. Y la resistencia de un mega ohm tiene casi 5 rotaciones y la trayectoria es muy fina, por lo que la resistencia es muy alta. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy les voy a comentar. Las hay de diferentes tamaños. Cuanto mayor sea la resistencia, más calor podrá disipar gracias a su... Mire ahí. Aquí vean. Estas son las mismas resistencias. Rojo, negro, café. Café, negro, rojo. Digamos que este es de un K. Pero hay, digamos que este es de 1/4 de vatio, esto es de medio vatio, esto es de 1 vatio, este es de 1,25 vatios, este es de 2 vatios, este es de 3 vatios, que son capaces de disipar. Siempre hay que tener en cuenta esos dos parámetros. El nivel óhmico y, la capacidad de batiaje que soporta. O sea, yo soy capaz de calentarme hasta medio vatio. Yo me puedo calentar hasta 1 vatio. ¿Sí? Hasta 2 vatios. La hornilla se calienta hasta ¿cuánto? Hasta 1000 vatios. mayor superficie. Por lo tanto, cuanto mayor sea la resistencia, mayor... Ahí está. 0.025 vatios, 0.5 vatios, 5 vatios. Y son las mismas resistencias. ¿Sí? Café, negro, rojo. Bueno, digamos que sean las mismas resistencias. Pero pues también pueden ser diferentes. Pero ahí lo que se nota es que son de diferentes vatios. mayor será la potencia nominal. En estas resistencias solemos encontrar 4 bandas que... Ojo que ya está el primer código. El primer código que van a socializar. indican el valor de la resistencia. El propio empaque suele indicarnos la resistencia, o podemos medirla rápidamente con un multímetro. Sin embargo, a veces... Ahí es un K, 0.99 kiloohmios, o sea, 1 kiloohmio aproximadamente, 1000 ohmios. necesitamos buscar los valores utilizando esta tabla. Tenemos 2 dígitos, un multiplicador y una banda de tolerancia. La banda de tolerancia está separada de las otras bandas. Mire, pues esta banda de tolerancia siempre se separa un poquito. Detallen ustedes una resistencia de esas de carbono. Uno arranca a leer, este es el primer dígito, este es el segundo y este es el tercero. Y esta es la banda de tolerancia. Está plateado y dorado. Empezamos con la banda 1, que es marrón, así que esto es 1. La segunda banda es negra, que es 0. La tercera banda es el multiplicador, que es marrón, así que esto es 10. Por lo tanto, 1 y 0 son 10. Multiplicado por 10 nos da 100 ohms y la banda 100 ohmios. Muy bien, 100 ohmios. la final es la tolerancia. Esta es dorada. Dorada de la tolerancia del 5%. O sea, ¿qué significa ese porcentaje, esa tolerancia? Que puede dar 100 ohmios, que pueda dar 95 ohmios, que pueda dar 105 ohmios cuando la fabrique. Entre más tolerante, entre menos porcentaje aquí, pues más precisa. Hay resistencias de precisión. A veces la tolerancia le ponen aquí el 3%, el 1%. Son resistencias de precisión. Ya se utilizan, son un poquito más caras, se utilizan en circuitos donde el proceso es muy delicado y muy preciso. Por ejemplo, yo para trabajar una báscula digital que sea bien precisa, yo no voy a meterme con ni el 5, ni el 10%, ni el 20%. No, yo me meto con una tolerancia del 1 o del 2%.
porque es un peso, es algo delicado. Sí que es más o menos 5%, lo que significa que podría ser tan bajo como 95 ohms o tan alto como 105. Cuando mido esto con un multímetro, podemos ver que está indicando 98,2 ohms. Bien, ¿puedes calcular tú mismo la resistencia de esta? Dímelo en la sección de comentarios y te daré la respuesta al final. Las resistencias de película metálica son muy comunes. Constan de un núcleo cerámico recubierto. Sigue las de películas metálicas, son más brillosas, sí, como más, brillan más, son más lisas, son más pulidas, las terminan bien pulidas. De una fina capa de metal. Los conectores eléctricos se fijan con tapas y todo ello se cubre con una capa protectora. La capa metálica tiene una ranura helicoidal para aumentar la resistencia. Esto aumenta la longitud de la trayectoria y reduce el grosor, lo que dificulta el paso de los electrones sin colisionar. La resistencia aumenta. Podemos ver que esta resistencia de 10 ohms tiene un paso por lo que la resistencia es baja. Si lo comparamos con esta resistencia de 1 megaohm que tiene una trayectoria muy fina y larga, por lo que la resistencia es muy alta. Este tipo de resistencia tiene una gran tolerancia y muy buena estabilidad, por lo que suele preferirse a la de película de carbono o a la compuesta de carbono, aunque es ligeramente más cara. Están disponibles en diferentes valores de potencia. Cuanto mayor sea el tamaño, mayor será el valor nominal y más calor podrá disipar. Las bandas de colores indican el nivel de resistencia y normalmente tenemos 5 bandas de este tipo. Normalmente el empaque nos indica la resistencia o podemos verificarla con un multímetro. Si no, podemos utilizar esta tabla para buscar los valores. Tenemos 3 dígitos, un multiplicador y una banda de tolerancia. La primera banda es naranja, que es 3. La segunda banda es naranja, que es 3. La tercera banda es negra, que es 0. Al combinar estos números se obtienen 330. La cuarta banda es el multiplicador, que es negro y es 1, por lo que 330 multiplicado por 1 es 330 ohms. La quinta banda es la tolerancia. Es marrón y significa más o menos 1%. Mire que aquí estamos trabajando una tolerancia menor. Vuelvo y le digo, yo esa resistencia la utilizo para procesos muy delicados, muy precisos. Entonces miren la tolerancia, que es el 1%, son más precisas. Con 5 bandas generalmente son más precisas. Mire que aquí hay una tolerancia del 0.5%, de 0.25%, de 0.1%, ni siquiera el 1%, 0.0%. Bueno, aquí abajo también está el de 10, pero miren las que son de 5 bandas, son diseñadas para tener un nivel de tolerancia más análogo, pero más preciso. Por lo que podría estar entre 327 y 333 ohms. Cuando mido estas son 329,9 ohms. ¿Puedes calcular tú mismo la resistencia de esta? Dime tu respuesta en la sección de comentarios y te daré la respuesta al final. Las resistencias bobinadas tienen distintos diseños. Ofrecen potencias y corrientes muy elevadas. Como puede ver, son muy básicas. Solo un alambre. Son de porcelana. Ya son más especiales de porcelana. Son más especiales para procesos donde se disipa mucho calor. 20, 30 vatios, 40 vatios, 50 vatios. Profe, ese no tienen rango de tolerancia, ¿cierto? Creo que no. Pero pues también internamente debe tenerlo. O sea, no son resistencias de precisión. No son yo creo que tiene una tolerancia por ahí del 5 al 10%. Enrollado alrededor de un núcleo cerámico y recubierto con una fina capa de aislamiento. El grosor, la longitud y el material utilizado determinan la resistencia. Esta tiene una potencia nominal de 50 vatios y 2 ohms. Ahí está todo. Ahí se especifica las 50 vatios y este 2RJ es 2 ohmios. Está la resistencia y el vatiaje, que son dos características fundamentales en una resistencia.
Cuando yo hago un diseño, digo, aquí voy a meter una resistencia de 2 ohmios, pero no puedo meter una resistencia de 2 ohmios a un cuarto de vatio porque se me va a quemar ahí mismo. Por el proceso que estoy haciendo, X proceso. Que se va a calentar mucho. Vamos a ver de cuánto disipa. Ya, con la ley de Watts, ya sabe cuánto va a calcular una resistencia que es conectada en cierto lugar, que le pasa cierta corriente. Bueno, usted ya sabe calcular la ley de Watts. Aquí es de 40 vatios. Antes le voy a poner este de 50. Ve aquí otra. De porcelana también. También las van a encontrar mucho en los circuitos electrónicos. Hay veces, vuelvo y le repito, hay veces que la resistencia está destinada, vea, yo le voy a meter a usted, pero yo necesito que me tumbe el voltaje casi todo ahí. 100 voltios, sí, túmbeme 100 voltios, yo necesito que me ponga 3 voltios después de que pase por usted. Entonces, esa es la función de la resistencia. Caída de tensión o limitar la corriente, una de las dos. Entonces, aquí, ¿qué dice? 10 vatios y tiene una resistencia de 10 ohmios. Algunos están encerrados en un bloque cerámico con cemento, pero en su interior solo hay una bobina de alambre de nicromo resistivo enrollado alrededor de un núcleo cerámico con 2 tapas en los extremos. Estos se utilizan en aplicaciones de mucho calor, como el cemento, y la capa de cerámica protege el cable interno. Esta muestra que está diseñada para 10 vatios y 10 ohms. ¿Eres de Colombia y no estás ganando lo suficiente para vivir la vida que quieres? Nunca antes ha habido tantas facilidades. Otro ejemplo común es este diseño, que utiliza una carcasa de aluminio que ayuda a disipar mucho calor. Estas crestas aumentan el área de superficie, por lo que puede salir más calor no deseado de la resistencia. Hay orificios en la carcasa para que podamos montarla en una superficie. En el interior encontramos un núcleo cerámico con una bobina de alambre de nicromo resistivo entre 2 conectores eléctricos. Esto normalmente tiene algún tipo de aislamiento alrededor y luego todo está encerrado dentro de la carcasa de metal con una tapa de resina. Esta muestra que está diseñada para 10 vatios y 33 ohms. Las resistencias de montaje superficial están disponibles en muchos tamaños. Algunas, como esta, son tan pequeñas que se necesita un microscopio para verlas. Su construcción es bastante sencilla. Suelen tener un cuerpo cerámico con un electrodo en cada extremo, conectados por una fina capa de material resistivo, cubiertos con una carcasa protectora aislante y tapados con conectores metálicos. El material resistivo tiene una ranura cortada con láser que reduce la zona por la que pueden circular los electrones, por lo que aumenta la resistencia. Ofrecen una gran tolerancia, pero tienen una potencia nominal muy baja. En la parte superior hay unos números que indican el valor de la resistencia. Con este tipo de 3 dígitos, los 2 primeros dígitos representan el valor significativo y el tercer dígito es el multiplicador o cuántos ceros hay después del valor significativo. Por ejemplo, este muestra 2, 4, 0. Los 2 primeros dígitos son 24 y lo multiplicamos por 1, por lo que se trata de una resistencia de 24 ohms. Este es 1, 0, 1, así que es 10 multiplicado por 10, lo que da 100 ohms. Esta muestra 1, 8, 3, así que es 18 multiplicado por 1000 o 18 kiloohms. Con códigos de 4 dígitos, los 3 primeros representan los valores significativos y el valor final es el multiplicador. Esta muestra 1, 0. Esas tablas son las que usted tiene que tener en cuenta. Esas tablas son las que tiene que guardar usted. Porque tiene que colocar en su taller o en su laboratorio esas tablas pegadas en la pared. Porque a veces usted no le olvida, una resistencia de superficie de 4 franjas. Bueno, ¿a qué equivale? Y una vez, tantos ohmios. Entonces, de pronto, vuelvo y le digo, el daño puede ser una resistencia de estas. O si usted está reparando algún aparato. Pero si usted no conoce el código, ahí es como cantarle a la luna, usted no sabe, no hay ninguna referencia. Consejo, saquen, impriman esos códigos y los pegan en las paredes. Ojo que ustedes tienen que investigar mucho, tienen que hacer muchos circuitos, tienen que quemar.
las tiene más fácil y a la mano. Y me Claro. evita, pues, y que sean las tablas que son. Exactamente. O sea, ustedes tienen que empezar a hacer gallitos, como hacer, hacer quemones. ¿Cuántos? Uy, está echando humo y me toca pagar ahí mismo la fuente. Pero a mí me pasó 1000 veces, me ha pasado 1000 veces, pero tiene que ser así. Pero en mi taller de laboratorio, pues claro, tengo mis cosas claves, mi organizador. La ventaja de lo de nosotros los electrónicos es que en un rinconcito ahí tenemos todo. En un metro cuadrado podemos hacer un taller bien bacano. No más. Con el computador y todo. Con la fuente. En un metro cuadrado. Bien organizado, pero voy haciendo mis cosas. Hay que creérnoslas. Vamos a ser tecnólogos en desarrollo de productos electrónicos. Hay que creérnoslas y empezar a sacar cosas. 000. Así que es 100 multiplicado por 1, lo que significa que es una resistencia de 100 ohms. Esta muestra 3502, así que esta es una resistencia de 35 kiloohms. A veces tenemos la letra R antes entre los valores. Los tratamos como decimales. Así que esta resistencia R56 es 0,56 ohms. Esta resistencia 47R5 es 47,5 ohms. También encontramos algunas con valores de 3 cifras y letras al final. Tenemos que buscar estos valores en una tabla. Empezamos buscando los dos primeros. Vean la codificación aquí. A mí 26C. Escucha, entonces, ¿qué? Ya, cántame. Ahí me despisto. Si yo no tengo esa tabla, me despisto. No hago nada. Y de pronto el daño lo tengo acá. En esa superficie. Primeros valores, en este caso 26, que es 182. Y luego buscamos la letra, que es C, y que significa multiplicar por 100. Por lo que esta resistencia es de 18.200. Este código este link es excelente. A mí a veces me pateaba estos códigos, me tocaba voltear, pero no tenía estas tablas, no las tenía. Yo las busqué y buscaba por internet y a veces me dan errados, pero estas tablas son mundiales. Ahorita hay muchas facilidades. 200 ohms. Esta muestra 60Z. Así que buscamos 60, que es igual a 412, y Z significa multiplicar 0,001, así que nos da 0,412 ohms. Los potenciómetros tienen un selector que nos permite cambiar la resistencia. Tenemos los de uso general, que podemos utilizar, por ejemplo, para controlar el volumen, y los de precisión, que se emplean para sintonizar circuitos electrónicos. Podemos ver que tienen 3 terminales. En el interior vemos que hay una pista resistiva que va entre las dos terminales y un selector que va de la pista a la terminal central. Mire acá, esa es la central, lo que yo le decía, entre estos dos puntos, digamos que hay 2K, porque hay potenciómetros de 1K, de 5K, de 10K, de 20K, lo que usted quiere. Esto es una película de carbón. Y entonces, ¿qué hace? Yo voy disminuyendo esta resistencia, o por este lado o por este. Aquí, esta resistencia que hay de acá a acá, de acá al neutro, digamos que al común, es esta. Ahora, esta resistencia entre este punto y este es esta. Si el potenciómetro está para un lado, hay más resistencia en un lado y menos resistencia en el otro. Pero la resistencia, cuando yo veo que es un potenciómetro de 2K, es 2K desde acá a acá, en los extremos. O si es de 5A, de 5 kiloohmios, es de 5 kiloohmios, desde este extremo a este extremo, ¿no? El punto central es el que varía. Al mover el selector, aumenta la distancia que tienen que recorrer los electrones, por lo que aumenta la resistencia. También podemos conectarlo al revés. Como cualquier resistencia, tendremos una caída de voltaje a través de los dos terminales. Siempre en la resistencia hay una caída de tensión, siempre.
Aquí, porque no hay más resistencia, me da 9 voltios, que es igual a la misma caída de la batería. Terminales debido a la pista resistiva. Por lo tanto, al conectar a la terminal central, podemos utilizar solo parte de esta pista resistiva, por lo que solo tenemos parte de la caída de voltaje. Esto nos permite controlar el voltaje de salida desde este terminal. Además, podemos utilizar solo la terminal central y una final para crear un reóstato. La caída de voltaje total se produce ahora entre estos dos puntos, por lo que controlamos la corriente en el circuito de la siguiente manera. En la parte frontal de estos componentes encontramos un número. Este indica la resistencia máxima. Este indica un K, por lo que son 1000 ohms. Este indica 500K, por lo que son 500.000 ohms. Si estás en este punto es porque seguramente vas a iniciar el desarrollo de un producto electrónico. La letra indica el tipo. B es muy común y significa que la resistencia cambia de forma lineal, pero también... Mire qué interesante. Para el diseño es interesante este dato. Es lineal. No es exponencial. Es interesante. Más adelante, cuando ustedes tengan control sobre de temperatura, usted puede que no necesite un reóstato lineal, sino exponencial. Eso es un detalle importante, ¿no? La B. La B significa lineal. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo sabía que era lineal, pero no sabía que la B significaba lineal. También podemos encontrar tipos logarítmicos. Dale ahí. Mire, es un logaritmo. Un logaritmo, hay una curva. No es recto. Ya es con A, si aquí está la A. Estos modelos pequeños tienen 3 dígitos. Los 2 primeros son las cifras significativas y el tercero indica cuántos ceros hay que añadir. Por ejemplo, esta muestra 1, 0, 1, es decir, 10 con un 0 después, por lo que es una resistencia de 100 ohms. Ese es el valor máximo. Esta muestra 2, 0, 4, por lo que es de 200.000 ohms. Los reóstatos se utilizan para... Otro interesante, otro elemento que lo vamos a encontrar. Créanme que ustedes van a encontrar estos reóstatos. Los van a encontrar. Hay procesos industriales que necesitan esos reóstatos. ¿Por qué? Porque así, por la potencia en que maneja. Cuando ya la potencia, ya digamos que esos potenciómetros pasados sean de 1 o de 2 vatios. Estos son de 50, de 100, de 1000 vatios, de 2000 vatios, de 3000 vatios. Entonces, disipan mucho calor, mucha potencia y tienen que ser especiales, grandes. Entonces, son reóstatos especiales. Para controlar la corriente en un circuito. La corriente suele ser grande, de ahí el tamaño de los componentes. Se conectan en serie con la carga. Solo se utilizan 2 terminales a la vez, incluso cuando 3 o 4 podrían estar disponibles. Los circuitos de corriente más pequeña pueden utilizar un potenciómetro como reóstato. El reóstato utiliza un alambre resistivo que se enrolla alrededor de un núcleo cerámico aislante que suele tener forma de arco o ser cilíndrico. Un reóstato más grande. Cuanto más se mueva el eje a lo largo del cable, más lejos tendrán que viajar los electrones a través del cable y, por tanto, mayor será la resistencia. Podemos ver que esta utiliza una superficie elevada en el eje deslizante para realizar la conexión a la bobina y que esta utiliza una escobilla de carbón. Esta se ve mucho en el mundo industrial. Eso se utiliza mucho para variar voltajes, para fuentes de energía variables. Si usted necesita una fuente de energía variable, que se pueda decir, vaya a bajar el voltaje a 3 voltios, a 2 voltios, porque necesito 5 voltios nada más. Ese tipo de reóstatos son toroidales. Es una toroide, que es circular. Se utiliza mucho. Tienen escobillas. Esta es una escobilla. Ese es el que hace el contacto con esta parte de acá, ¿sí? Para variar la resistencia a lo largo de toda esa circunferencia. Reemplazable con una conexión flexible al terminal central.
A un lado del componente suele indicarse la resistencia máxima, la corriente o la potencia máxima. Las resistencias fusibles tienen un aspecto similar al de una resistencia estándar de valor fijo. Pero Estas, muchachos, pongan especial cuidado a estas, porque ahí está la plata. Usted tiene que identificar todas las resistencias que yo le he visto. Usted cuando ve, por ejemplo, usted le trae un aparato, se me dañó ese aparato, de una máquina procesadora de cualquier cosa, y tiene la tarjeta electrónica. Estas resistencias las tienen todos los procesos electrónicos. Resistencia tipo fusible. Son resistencias de menor de un ohmio. 0.1 ohmio, 0.3 ohmios, 0.5 ohmios. Entonces tienen una codificación diferente. Tienen códigos diferentes. Generalmente tienen como dos franjas de tolerancia junticas, pero no, una es para multiplicar por 10 a la menos 1, para que se vuelvan resistencias supremamente pequeñas. Son resistencias, no son tan lisas, son más toscas, son como perforaditas, o sea, no son lisas como las de precisión. Ustedes son como de losita, pero de color abanito. Lo interesante es que ustedes la detecten por el código de colores. Y ya después de que la detecten por el código de colores, ya la van a detectar físicamente, porque ahí está la plata, muchachos. Estas resistencias se dañan con nada. Un pico de voltaje y se dañó. Un pico de voltaje en un momento, se dañó esa resistencia tipo fusible porque para eso es. Y entonces lo llamaron a usted y esto tiene que dar 0.01 ohmio y resulta que le está dando un K. Ahí está la plata. Bájela, mírala y consiga una resistencia de estos tipos fusibles. O sea, yo siempre que voy a reparar una tarjeta electrónica, arranco por eso. ¿Dónde está la resistencia tipo fusibles? No todas las tarjetas los tienen, pero la mayoría sí. Pero cuando sobrecargamos una resistencia estándar, arde en llamas. Sin embargo, cuando sobrecargamos una resistencia fusible, se calienta y rompe el circuito sin arder. Es una resistencia que actúa como un fusible para proteger el circuito. En su interior, normalmente encontramos un núcleo cerámico con un alambre resistivo que gira en espiral entre las dos tapas de los extremos. A continuación, se cubre con una capa protectora de resina ignífuga. El alambre actúa como un fusible y se calienta, pero a cierta temperatura se rompe y corta el circuito. Otros modelos utilizan una fina capa de aleación metálica en lugar de alambre, en la que se corta una ranura para controlar el paso de la corriente. Podemos ver que esta tiene 5 bandas. La última es blanca, lo que indica que es una resistencia fusible. Las otras 4 bandas indican la resistencia. Podemos buscar los valores usando esta tabla. Vemos que el primer valor es amarillo, que es 4. La segunda banda es violeta, que es 7. La tercera es negra, que es 1. Así que 47 multiplicado por 1 es 47 ohms. Y la cuarta banda es dorada, que es más o menos 5%. Por lo tanto, está diseñada para 47 ohms, pero podría estar entre 44,65 y 49,35 ohms. Los varistores son resistencias variables. Otro elemento que le encuentran porque lo encuentran en cualquier tarjeta electrónica. Varistores, y la idea es que sepan cómo funciona el varistor. Esta sí que se daña, este varistor. Porque el varistor es una especie de protección de sobrevoltaje. Cuando es un sobrevoltaje, se pone en corto. Y lo ponen, o a veces se abre. Aunque no podemos controlarlos como un potenciómetro. En su lugar, controlan automáticamente su propia resistencia en función del voltaje al que están expuestos. Su aspecto es muy similar al de un capacitor cerámico, pero actúa ligeramente como un diodo Schottky. Normalmente lo conectamos en paralelo a ¿Qué? controlarlos como un potenciómetro.
En su lugar, controlan automáticamente su propia resistencia en función del voltaje al que están expuestos. Su aspecto es muy similar al de un capacitor cerámico, pero actúa ligeramente como un diodo Schottky. Normalmente lo conectamos. Mire, vea, aquí está el varistor. ¿Ah? Mire cómo va acá. No, pero ya Ese este es me un lo había, yo lo había conocido ya. Está hablando de resistencia. Mire, aquí está el circuito que está para proteger. Aquí lo ponen como un vigilante. Digo, aquí no puede pasar más de este voltaje porque si no me pongo en corto. ¿Qué pasa es cuando este varistor se pone en corto? Se abre este fusible. Y resulta que usted dice, ah, el fusible está abierto. Vuelve y lo pone y vuelve y lo emprende. Pero como se no ha quitado el varistor, vuelve y se lo quema. Entonces, cuando quema otra vez el fusible, busque el varistor. Busque y míralo. Bájelo y míralo. A veces este varistor se abre, pero generalmente se pone en corto. Es como un guarda. Aquí, como un guarda. Señores, digamos que el voltaje es de 120 voltios. Por aquí no me pasan voltajes más altos. Pero llegó ese voltaje y se subió a 130. Y ¡pum! Se puso en corto. ¿Por qué? Porque se puede dañar el circuito. Cuando aumenta el voltaje, él se abre. Mire, ese varistor es excelente. Ahorita lo vamos a mirar dónde se encuentra. En paralelo a través de la alimentación. Véalos ahí en todos esos. Mírenlo acá. En todas esas regletas de esos multitomas, ahí están los varistores. Ahí se ponen al principio, porque es cuando llega la red acá. Y ven que el varistor ahí. Ahora, aquí está el varistor y enseguida está el fusible también. Entonces, cuando le pone uno de estos en corto, se lleva el fusible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar el varistor. Usted puede dejarlo sin varistor. Depende depende del elemento a proteger. ¿Sí o no? O sea, se puede dejar su casa sin el guarda. No, pues por acá es muy seguro. ¿Yo para qué voy a tener ese guarda? Lo voy a quitar y lo quita. Pero bueno, lo hice. Pero usted duerme más tranquilo si está el guarda. O sea, como para probar que quedó bien el circuito, yo le puedo quitar el varistor y darle candela y funcionarlo común y corriente. Bueno, ya le voy a conseguir el varistor después, pero usted ya reparó. Y yo, bueno, voy a conseguir el varistor. Pero el varistor es un guarda, es un celador, vulgarmente hablando, que no deja pasar, sino 120 voltios. De ahí para arriba se pone en corto. De un circuito eléctrico sensible. Normalmente puede tener una resistencia muy alta, por lo que actúa como un aislante y casi no fluye corriente a través. Y tiene que ser un circuito con una resistencia muy alta porque va en paralelo. Si yo conecto esto, se empieza a consumirme corriente. La idea es que este elemento no me consuma corriente. Entre más resistencia, menos corriente me va a pasar. De él. Pero a un cierto voltaje se convertirá en conductor y cortocircuitará a tierra. ¿Sí es? Esto es muy útil porque protege el circuito de los picos de voltaje. En su interior suele tener una mezcla de granos de óxido metálico de zinc dentro de un núcleo cerámico. Esto se tapa con placas metálicas y conectores eléctricos y luego se cubre con una carcasa protectora de epoxi. Podemos ver que este tiene algunos dígitos en la parte delantera. El 14 indica el diámetro, la D indica la forma. Entonces, 1, 2, 1. Esto significa 12 con 1, 0 después, por lo que está diseñada para 120 voltios y la K indica una tolerancia de más o menos 10%. Excelente este datico, es excelente. Yo no me lo conocía. Yo ponía otro varistor cualquiera, pero obviamente de 120 ohms, pues yo no sabía que eso, no, yo no, este código no lo conocía, por eso me pareció muy interesante este link. Guárdelo de tesorito, ojalá yo bajé, la idea es que lo bajen y lo guarden en sus computadores, no se queden ahí. Esto es súper importante, sobre todo ustedes que son electrónicos. Por lo que podría estar entre 108 y 132 voltios. Los termistores son resistencias térmicas. Los hay del tipo NTC y PTC. Las resistencias NTC... Mire cómo varía de acuerdo al calor.
Y eso también ayuda mucho. Eso ayuda mucho eso es un sensor de temperatura. Cuando yo le pongo más calor, disminuyen al aumentar la temperatura y la resistencia PTC aumenta al aumentar la temperatura. Mercados nunca duermen. FX Pro. Opere como un pro. Nuevo Buscamint. Alivia los 3 síntomas con un solo producto. Podemos conseguirlos en forma de película, perla de cerámica, chip, disco y encapsulados de vidrio. Su construcción es bastante simple. Solo hay una capa de semiconductor entre dos conductores y esta se cubre con una capa protectora. El material semiconductor actúa como aislante, por lo que los átomos retienen firmemente los electrones. Pero cuando se aplica calor, la energía térmica excita los electrones y les da suficiente energía para liberarse de los átomos y hacer que fluya la corriente. A más calor, más electrones pueden fluir y por tanto la resistencia disminuye. Más calor, menos resistencia. NPT. Más calor, más resistencia. PTC. Son muy útiles para limitar la corriente de irrupción, detectar la temperatura, controlar la temperatura y las de cristal son buenas para aplicaciones de alta temperatura. Los detectores de temperatura por resistencia son sensores de temperatura simples, que suelen consistir de un núcleo cerámico con un alambre de platino envuelto alrededor, conectado entre dos conectores eléctricos. A continuación se recubre con una capa protectora. Suelen montarse dentro de una carcasa. Un sensor de temperatura también lo van a encontrar. Puede ser NPT o PTC o NPT. O sea, positivo o negativo. Y eso lo van a encontrar en nuestros procesos. En cualquier proceso, Por ejemplo, esos sensores se utilizan mucho para medir la temperatura en motores. Ellos meten ese racón, lo meten entre el aceite y va mirando la temperatura del aceite del carro y va mostrando la temperatura. ¿Cuántos grados? 100 grados. Eso es como una termocupla. La termocupla, correcto, eso es un sensor. No, claro que la termocupla, ojo, la termocupla es un poquito diferente. La termocupla no varía la resistencia, sino que pone un voltaje. Cuando yo le pongo calor a la termocupla, me pone unos milivoltios y van a aumentar, pero son milivoltios. En cambio, no pone voltaje, sino que cambia la resistencia. Pero es un sensor, ambos son sensores. ¿Sí? Pero la termocupla lo que varía es tensión, es voltaje, no resistencia. Estos son resistencias. Listo. No sé si más adelante vamos a mirar la termocupla. Son dos junturas que sirven para sensar temperatura. Pero él no va a variar resistencia, sino que empieza entre sus extremos a generar un voltaje pequeñito, a la medida que la temperatura va aumentando. Obviamente que ese voltaje tan pequeñito lo tiene que amplificar y luego lo lleva al proceso y luego lo compara. Vea, me llegó a 3 milivoltios. Antes estamos a 30 grados. El proceso electrónico. Listo. ¿Quedó claro? ¿Aló? ¿Sí le quedó claro el de la termocupla? Sí, señor, para sí, señor. medir la temperatura de líquidos. Okay. Se utiliza el platino porque su resistencia aumenta de forma casi lineal al aumentar la temperatura. Esto facilita mucho los cálculos. Cuando el alambre se calienta, la resistencia aumenta. Esto se debe a que los átomos del interior se excitan y se mueven. Esto dificulta el paso de los electrones sin colisionar, por lo que la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Es al contrario ya. Las resistencias dependientes de luz son resistencias variables que ajustan automáticamente su resistencia en función de la cantidad de luz a la que están expuestas. Tienen una base cerámica recubierta de sulfuro de cadmio. Luego, se cubren con dos placas de electrodos, separadas por un pequeño espacio. Estas fotoresistencias también la van a ver ustedes mucho, bastante en todos los procesos. Y son resistencias muy baratas para hacer experimentos.
La electrónica, para hacer experimentos, eso es usted con 5 pesos hace muchas cosas. No. Sí. Bueno, sigamos entonces. Patio. Los terminales eléctricos se conectan a ella y normalmente encontramos una capa protectora transparente que cubre el componente. Normalmente tienen una alta resistencia. Los electrones dentro del cadmio se mantienen en su sitio debido a sus átomos, pero cuando se exponen a la luz, los fotones atraviesan el espacio, chocan con los átomos de cadmio y desprenden algunos electrones. Otro electrón ocupará su lugar, por lo que se crea una corriente. A medida que aumenta la luz, más electrones comienzan a fluir, por lo que la resistencia disminuye a medida que aumenta la luz. Aumenta la luz, disminuye la resistencia. Disminuye la luz, aumenta la resistencia. ¿Ves? Eso es otro sensor, ¿no? En forma de resistencia. Repito, esas fotoceldas que hay en la calle para los alumbrados públicos utilizan esa fotoresistencia. Nada más, es una fotoresistencia que vale 800 pesos. Pero es un invento, es un elemento, un producto muy versátil y muy preciso, muy bacano. Puede hacer usted cualquier invento que tenga que ver con la luz, con los fotones. Puede llamar fotoresistencia, porque tiene que ver con los fotones. Fotovoltaica, porque tiene que ver con los fotones. Fotoresistencia y fotovoltaica. Fotones. Vienen en una variedad de valores de resistencia, pero no suelen llevar ninguna marca. Solo la encontramos en el propio empaque. Para identificarlas hay que probarlas en completa oscuridad. Son útiles para las luces nocturnas automáticas y los circuitos de sensores de oscuridad. Las galgas extensiométricas tienen este aspecto. Es un sensor que se deforma bajo tensión. Podemos ver que hay una capa de aislamiento y una fina capa de lámina conductora que forma un circuito en cuadrícula que permite el paso de la electricidad. ¿Tu equipo de TI está constantemente apagando incendios? Pues adelántate al caos con la inteligencia artificial. En reposo podemos ver que la galga extensiométrica tiene una cierta resistencia, pero si la deformamos de esta manera, la resistencia aumenta, y si la deformamos de esta manera, disminuye. Eso es porque el material se estira y se contrae, así que la longitud y la anchura del conductor están cambiando en proporciones muy pequeñas. Los alambres más largos y delgados tienen más resistencia que los más cortos y gruesos. Suelen utilizarse los circuitos de puente. Mire pues, aquí esa galga donde la utilizan. Bien. Ahí vamos viendo circuitos. La idea es que veamos algunos circuitos interesantes y los podamos montar. De Wheatstone para medir la presión, como en un presostato electrónico. No te olvides de echarle un vistazo a PCBWay para todas tus necesidades de impresión 3D, mecanizado CNC, moldeo por inyección e incluso fabricación con láminas de metal. Tengo un enlace para ti en la descripción. Toma una batería de 9 voltios y utilizando una placa de pruebas, inserta una resistencia de 1 kilo y luego conecta la batería. Los electrones fluyen desde la batería y a través de la resistencia. Deberíamos ver una corriente de unos 0,009 amperios. Podemos calcularlo así. Esto nos da una disipación de potencia de 0,081 vatios. Esta es una resistencia de 0,5 vatios. Funcionará bien y genera un poco de calor. Pero si conectamos una resistencia de 10 ohms, se incendiará. Esto se debe a que la corriente es ahora de unos 0,9 amperios, por lo que la potencia es de unos 8 vatios. Esta resistencia solo puede soportar 0,5, por lo que se sobrecalienta rápidamente y se incendiará. Así podemos ver que cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Si conectamos un LED rojo con una resistencia de 470 ohms a la batería de 9 voltios, el LED brilla intensamente. No importa si colocamos la resistencia antes o después del LED, será lo mismo. La corriente es de unos 0,15 amperios. El LED está consumiendo aproximadamente 2 voltios y la resistencia está consumiendo otros 7. La potencia disipada es de unos 0,1 vatios. Si utilizamos una resistencia de 10 kilo ohms, el LED es muy tenue. La corriente es de unos 0,0007 amperios.
Pero seguimos teniendo una caída de voltaje de 2 voltios en el LED y de 7 la resistencia. La resistencia. Bueno, muchachos, ponémosla ahí porque ya me están hablando de circuito serie y bueno, y eso es lo que tenemos que ver, bueno, para la próxima ya sería. Vamos a mirar aquí un momentico. Vamos a ver, muchachos, ¿qué les pareció el tema? Pues, profe, súper bien. Yo veo que ahí es prácticamente como las tarjetas electrónicas que nos vamos a enfrentar. Sí, ese tema yo quería socializarlos y por eso se los envié. No dejen de seguir viéndolo, escribiendo, rayando y investigando. Créame, ustedes, después de ver varias veces, ya le doy la palabra a Luis Carlos, listo. Eso es súper importante lo que acabamos de ver. A mí me pareció tan bacano este video, se lo voy a exponer. Y para ustedes los electrónicos. Luis Carlos. Profe, dos preguntas que me surgen ahí al ver el video. Primero, ¿la resistencia se suma? Y segundo, ¿también varía de acuerdo a la posición que se ponga la resistencia? No, bueno, la primera, sí, las resistencias se suman. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En circuito serie, lo vamos a ver. Ahora, si la resistencia no tiene polaridad, se lo puede poner en un sentido o en el otro, igual se va a comportar común y corriente. Todas esas resistencias. La única que tiene polaridad son los diodos que no lo hemos visto. Digamos que un motor DC, digamos que, bueno, o sea, las resistencias no tienen polaridad, mejor dicho. Se puede poner como quiera, si esa es la pregunta. Pero pues, esas son las resistencias que ustedes van a ver siempre. Y yo los invito esta semana a que se pongan las botas y les pongo una tarea. Consíganse una placa electrónica cualquiera. En un taller, vea, regálenme una tarjeta electrónica, la regalan. En un taller donde reparen televisores o donde reparen equipos de sonido, donde reparen, bueno, que una placa electrónica mala, venga, pase. Ellos tienen por bultos. La traemos, la exhibimos, la próxima clase y siquiera la miramos. Esa es la idea para ir tocando la parte electrónica. No sé si tengan alguna otra de los compañeros, muchachos, aprendices. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta vez no voy a poner, no voy a poner actividad. Para que los que estén colgados, por favor, se me pongan, hay mucho atrasado. No alcanzamos a ver el circuito serie. Yo sí quisiera ver el circuito serie, pues ya para la próxima clase. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Listo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Tema interesante. Hagan ese ejercicio. Consíganse una placa electrónica y empiecen a identificar y a mirar el video. Y si tienen un multímetro, midan, bajen la resistencia, empiecen a cacharrear, cómprense el cautín, cómprense el desoldador, compren soldadura, compren pomada y empiecen a cacharrear. Bajen ese circuito, bajen esa resistencia de cuánto, bájenlo y mírala. Bueno, ¿venden esto un desoldador? Un desoldador. Vean, muchachos, yo mañana les voy a enviar, a ver, mañana, vamos a ver si alcanzo hoy, porque yo tengo que bajar el video y colgarlo. Mañana les voy a enviar unos elementos ¿para qué? Para que los compren. Y les voy a enviar unos videitos diciendo, al desoldador lo que hace. Vea el cautín, qué es lo que hace. Vea la pomada, qué es lo que hace. Vea la soldadura de estaño, vea tal cosa. Mire cómo se desolda una pieza. Y empezamos. ¿Ustedes qué van a hacer ustedes?
van a hacer el primer pasito pequeño en electrónica. ¿Qué pasito van a hacer? Se van a conseguir una tarjeta electrónica y van a lograr comprar los elementos para poder extraer esa resistencia. Y para usted identificar el código y medirla con el multímetro. Den ese pasito. Es que no tengo plata todavía. Bueno, entonces, pero ya saben, denlo. Voy a comprar el multímetro, voy a comprar el cautín, o sea, tenemos que empezar a cacharrear. Tenemos que empezar a coger tarjetas y desarmarlas y decir, profe, ¿esto qué es? ¿Sí? Ya empezamos a ver circuito serie paralelo y ya arrancamos con DC, con diodos, con transistores, empezamos a ver con sensores, con relés, y ya empezamos a cacharrear y hacer, ya, mi aspiración es hacer un producto rapidito. Mi aspiración es hacer una fotocelda, que ustedes digan, la pongan la mano y prenda el bombillo, y quiten la mano y se apaga el bombillo, a través de un voltaje pequeño. Conectar 12 voltios o 9 voltios DC a 120 voltios AC o a 220. Esa es la idea. Entonces yo mañana les voy a enviar unos videitos y un listadito de materiales para que ustedes vayan empezando a cacharrear. ¿Les parece? Bueno, profe. La próxima semana de pronto me vengo con un cautín, con una plaqueta y les enseño a desoldar. Y ojalá la próxima semana estén preparados para eso, porque hay que empezar a cacharrear, muchachos. Me gusta la parte virtual, pero con una pequeña práctica. La práctica ustedes la tienen que comprometer para que de pronto nos vayan dando las cosas, ¿vale, muchachos? Listo, profe. Listo, no Vale, más gracias. Voy a apagar también, porque también tengo que detener la grabación. Entonces me siguen acordando, profe, grabe, profe, que se me va, muchachos. De todas maneras, muchas gracias. Me disculpan pues que me demoré una hora